Muy bienvenido cada uno de ustedes, amigos y hermanos, una vez más a estudiar la palabra de Dios. En este momento te invito a abrir tu Biblia en el libro de Santiago. Seguiremos estudiando la escritura, la palabra de Dios, en este hermoso libro, corto, pero significativo y muy práctico. Santiago, capítulo 1. En sus Biblias. Santiago capítulo 1. Y daremos lectura al capítulo 1 de Santiago desde el versículo 13 al 15. Y dice la escritura, la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Oremos, por favor. Gracias, mi Dios, te damos en este momento por tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú siempre de algún otro modo nos cubres con tu misericordia. Siempre tu mano está sobre tus hijos y tenemos una cobertura especial. Ahora te rogamos, Padre, en este momento en que estamos congregados con los hermanos, que tú abras nuestro entendimiento para comprender lo que Santiago nos quiere compartir en este momento. Que tú bendigas a cada hermano, cada familia, cada persona que está conectada juntamente con nosotros, que tú les bendigas grandemente. Y una vez más me pongo en tus manos para ser usado por ti. Por Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén. Le he llamado para el día de hoy al mensaje: somos tentados. Somos tentados. Cada uno de nosotros podemos observar en este pasaje que la Biblia dice que somos tentados. Por otro lado, pensemos por un momento. Si el diablo fue capaz de tentar a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, como dice Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, ¿cuánto más lo va a hacer con nosotros, que somos simples mortales? Entonces tenemos que entender que aquí Santiago nos está advirtiendo de una verdadera realidad. Y esa es que lastimosamente somos tentados. Somos tentados. Pero en primer lugar quiero compartir contigo que somos tentados, pero no de parte de Dios. Y eso tenemos que entenderlo muy bien en nuestra mente. Somos tentados, pero no de parte de Dios. Volvamos a nuestro pasaje, versículo 13, Santiago 1. Cuando alguno es tentado, cuando cualquier persona, tú o yo, somos tentados, no diga que es tentado de parte de Dios. Así que vamos a ser tentados, pero no de parte de Dios. Santiago es claro y específico. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y es lógico, todos aquellos que conocemos al Señor sabemos que la esencia de Dios nos
le hace imposible tentarnos a nosotros. Así que somos tentados, pero no de parte de Dios, como dice este versículo 13 aquí. La tentación no viene a nuestras vidas de parte de Dios. ¿Por qué no viene de parte de Dios? Porque Dios, hermanos, es espíritu. No es como tú y yo. Te invito a ir a San Juan, capítulo 4, en el versículo 24. Santiago, capítulo 4, en el versículo 24. Y aquí la escritura, la palabra de Dios hablando en Santiago 4, 24, el mismo Señor Jesucristo nos dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que Dios es espíritu. No es de carne y hueso como tú y yo. Por consiguiente, Él no tiene nuestra mente. No tiene nuestros pensamientos. Así que la tentación no viene de parte de Dios porque Él no puede tentarnos, como ya hemos dicho, porque Él es espíritu. Además de ser espíritu, Él es santo. Dios es santo. Y para ello te quiero invitar al libro de Josué, capítulo 24. Muy interesante cuando Josué concluye este capítulo, este libro, mejor dicho, Josué capítulo 24, y en el versículo 19 quiero compartirte este punto. Dice, Josué 24, 19, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo. Qué interesante. Y Dios celoso no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Qué impresionante. Dios es santo. Esta es la razón por la cual Dios demandó a Moisés que en la vestimenta del sacerdote y principalmente en la mitra que iba sobre su cabeza, en una plancha de oro, una lámina de oro, debía de estar escrito, grabado, una frase muy interesante y que cada hebreo podía leer aquella frase. Te invito a mirar en el libro de Éxodo, en el capítulo 28. Y eso es para recordarle, para que ellos vieran con sus propios ojos que Dios es santo. Éxodo 28, 36. Dios le dice a Moisés, cuando está hablándole acerca de la vestimenta del sumo sacerdote, dice Éxodo 28, 36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y nota, por favor, en tu Biblia que esa frase, santidad a Jehová, está con mayúscula. Haciendo un destaque, un destacado especial. Qué interesante. En una lámina de oro. Cuando los españoles, yo enseñé años atrás, me recuerdo, no sé por qué razón, pero me dio mucho gozo porque después lo vi cuando los españoles llegaron ya ni me acuerdo, a otro país porque estudiaba tanta historia, que los españoles cuando llegaban a los países donde sabían que había oro, engañaban a los indígenas diciendo que ellos necesitaban y les mostraban, necesitamos de esto, oro, y les mostraban esto.
Porque nuestro país tiene una enfermedad que el oro, es el único que lo puede quitar. Y ustedes lo pueden ver en la historia, no solamente cuando llegaron a Perú, porque eso sí que lo leí. El oro. En la mitra que iba sobre la cabeza del sumo sacerdote, esa lámina debería decir santidad a Jehová. Esa es la razón por la cual el sumo sacerdote tenía que hacerse una limpieza, una vestimenta especial y todo un ritual para demostrar que Dios es un Dios santo y sin igual. ¿Para qué razón? ¿Por qué el pueblo debía de ver que Dios es santo y ellos a su vez debían de ser santos? Es la pregunta que yo me hice y gracias al Señor que Él me la demostró en el mismo capítulo. Capítulo 28 de Éxodo, versículo 38 nos muestra para que ellos, los hebreos, obtuviesen algo. Miren versículo 38. Y estará sobre la frente, bueno, voy a leer del 36 por contexto. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. 38. Y estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubiesen consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan, observa bien, para que obtengan gracia delante de Jehová. Qué impresionante esa frase. Gracia, para que obtengan gracia delante de Jehová. ¿Por qué Jehová deseaba entonces la santidad de Israel? Es la pregunta que yo me hice. ¿Por qué Jehová deseaba la santidad de Israel? Porque Dios quería que Israel fuese un reino de gente santa. Esa es la razón. Vamos a Éxodo, al capítulo 19. Éxodo 19, versículo 6. Éxodo capítulo 19, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Los hebreos están diciéndole a Moisés para que él le diga a los hebreos. Y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Gente santa. Dios entonces quería la santidad de su pueblo para que su pueblo fuese un pueblo santo. Veamos por favor que lo repite también, porque todas estas personas que oyeron, todos los hebreos que oyeron capítulo 19, versículo 6, murieron. Y después Moisés tiene que hablar con el renuevo, con los que nacieron en el desierto. Vamos a Deuteronomio, capítulo 7. Y vemos bien claro que se cumple la escritura que dice que Jehová, yo no cambio, dice Jehová. En Deuteronomio capítulo 7 y en el versículo 6, 7:6. Porque tú eres pueblo santo. Qué interesante. Para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerlo un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Es impresionante lo que Dios opina. Aunque lastimosamente en estos momentos que estamos viviendo,
a Israel no se le respeta. No se le cree y se le llama usurpador de la tierra de Jerusalén. Qué triste. Dios ya lo dijo en 2 ocasiones después de años de diferencia entre Éxodo y Deuteronomio. La pregunta que vino a mi mente después de entender este asunto de la santidad de Jehová es: ¿para qué murió Cristo entonces? ¿Para qué? Pablo, el apóstol, nos da la respuesta. Para ello te invito a ir al libro de Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Y en el versículo 25 y 26. Observa, Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para, observa, 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La pregunta es: ¿para qué murió Cristo? Y Pablo nos responde: para santificar a la iglesia. Así como Dios quería tener un pueblo santo para Él, porque Él es santo, años después, cuando Cristo viene a constituir su reino terrenal judío aquí en la tierra, los judíos le rechazaron y Cristo muere por nosotros y muere por la iglesia para santificarla. Qué impresionante. Pablo también nos dice lo siguiente en Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y yo veo aquí que lo mismo que Dios le dijo a los hebreos e hizo para los hebreos, es lo que el Señor Jesucristo hizo por su iglesia. Murió para santificarla y para mostrar su gracia. Y el hombre es salvo por la gracia de Dios, no por obras que pueda hacer con su propia mano. Por eso Pablo dice justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo veo aquí lo mismo para los hebreos que para la iglesia. La verdad es que Dios no tienta a nadie. Y lo vimos en el principio. Sí vemos en la Biblia que Dios prueba al hombre, al creyente. Y es más, lo hizo con Abraham. La Biblia dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Así comienza el capítulo 22, versículo 1 en Génesis. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y la prueba no tiene nada que ver con la tentación. Son cosas muy diferentes. Muy diferentes. Dios permite, es cierto también, que Dios permite que el diablo nos tiente para que nosotros podamos reforzar nuestra fe y ayudarnos, para que Dios nos pueda
ayudar, a fortalecernos en Él. Y la única verdad cierta que encontramos en las Escrituras es que las tentaciones vienen del diablo. Las tentaciones vienen del diablo. La Escritura, la palabra de Dios, le da muchos nombres al diablo. Y quiero mostrarte uno que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le da al diablo. Y eso se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 3. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 3 y el versículo 5. Observa bien. Primera de Tesalonicenses 3:5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Nadie me puede negar a mí en este momento diciendo que ese tentador no es el diablo. Porque lo vemos en el Génesis, en el huerto, tentando a Eva. Y lo vemos en el capítulo 4 de Mateo, al principio, del 1 al 11. Y lo vemos en Lucas, capítulo 4, que también da en el 4, la tentación del Señor Jesucristo. Así que no me ven con cuestiones. No me vengan, como dice, con payasadas, que el diablo no es quien tienta. Porque la Biblia lo dice abiertamente. Y Pablo dice, no sea que os hubiese tentado el tentador. Porque no solamente, hermanos, el diablo es tentador, sino que también otro nombre que la Escritura le da, que lo vemos en el Apocalipsis, que yo no lo quise anotar por causa de tiempo, nos acusa. Una vez que nos tienta, nos pone el pie para hacernos una zancadilla, ¿verdad? Y caemos en el pecado para poder después entrar al cielo y burlarse de nosotros. Así que la Biblia es clara. Hay un solo tentador y se llama el diablo, Satanás, que nos tienta. Porque Dios, ya hemos visto abiertamente y bíblicamente, y lo repite Santiago, que Dios no tienta, en el versículo 13. Estamos hablando acerca de que somos tentados. Y ya hemos visto, en primer lugar, somos tentados no por parte de Dios. Somos tentados, en segundo lugar, pero sí de nuestra parte. Es así. Cuando nosotros nos dejamos llevar. Como dice el proverbio popular, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Entonces ahora es otro problema nuestro. Volvamos por favor a nuestro pasaje en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Y en el versículo 14. Observen. Santiago 1, 14. Dice la Escritura, sino que, por causa de contexto voy a leer el 13. Así que discúlpenme, por causa de contexto. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. 14. Somos tentados, pero sí de nuestra parte. Ese es el punto que voy a tocar segundo para terminar. Versículo 14, Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que, por nuestra parte, porque cada uno de nosotros tenemos la llave para abrir
o cerrar la puerta. La tentación viene de nuestros malos deseos. Y empieza con nuestros malos pensamientos. Estos malos pensamientos se vuelven pecado cuando le damos lugar y permitimos que se conviertan en acción. Es como la bola de nieve que baja rodando de una colina. La acción destructiva del pecado crece cuando la dejamos actuar. Pero por otro lado, la acción más apropiada para poder detener la bola de nieve es antes de que se haga demasiado grande y que haya adquirido una gran velocidad y que no podamos controlarla. La tentación o las tentaciones muchas veces nos hacen a nosotros culpar a otros para justificarnos. Y eso lo vemos desde el Génesis, ¿verdad? Cuando Dios llama a Adán, porque Dios a Adán hizo primero, a él le entregó los mandamientos, las reglas, y Dios le pregunta, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y dijo, no, la mujer que tú me diste. Así que muchas excusas nosotros los hombres ponemos cuando caemos en la tentación. Por ejemplo, como me dijo una persona una vez, pues yo le pregunté, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué engañaste a tu mujer? Lo hice por la culpa de ella, porque ella me engañó 2 veces. Por eso yo la engañé 2 veces. Otros dicen, es que no lo pude resistir. Otros dicen, pero todos lo hacen. ¿Y por qué yo no? Me dijo otro creyente, me hizo esa misma respuesta, me dio hace años atrás. Otros dicen, pero que fue solo un error que cometí. Como me dijo otra persona conocida. Otra excusa. Bueno, es que no vemos ninguno perfecto. Pues somos todos pecadores. Otra excusa. Es que quería probar una nueva experiencia. Otros, que deseaba cumplir un sueño que tenía de años. Otros dicen, es que sentí que el diablo me empujó a hacerlo. Otra cosa, me sentí presionado. Otra excusa es que no sabía que era malo. Y un sinfín de excusas más. Somos tentados, pero sí por parte nuestra. Dios nos creó, Él nos conoce, Él sabe cómo somos y Él, en cuanto a las tentaciones, nos da un escape. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra aquí el escape que Dios nos da. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 13.
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Aquí primero tenemos que entender que Pablo nos habla de que existen tentaciones. Es real, es verdadera, es verídica. La tentación es algo real. Pero en segundo lugar, Pablo nos dice que todas las tentaciones son humanas. Vale decir que yo puedo caer en ella o yo puedo decir no, como vimos el caso en domingo antepasado, cuando yo traje el ejemplo de David y José. David cedió, José dijo no. ¿Se fijan? Entonces, volvamos. Primera carta de Pablo a los Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios. Dios es fiel, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces vemos allí la gracia de Dios. Dios, en su infinita gracia, nos provee a nosotros esta puerta de escape, donde podemos huir, una puerta chica, una puerta pequeña, donde podemos escapar. Esa es la razón por la cual Pablo, al escribir su segunda carta al joven predicador Timoteo, le dice lo siguiente, en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo era un pastor joven que estaba pastoreando más encima una iglesia en Éfeso, la iglesia de Éfeso. Una ciudad pecaminosa, una ciudad inmensamente grande, y él era joven y soltero, más encima. Pablo entonces le escribe esta carta, la segunda carta, y le dice lo siguiente en el capítulo 2 y en el versículo 22. Le advierte: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye. Tal vez Pablo, inspirado en la vida de José, le cita este versículo o le escribe esta idea en ese hermoso versículo. Santiago concluye con nuestro pasaje de hoy. Volvamos a Santiago capítulo 1, en el versículo 15, diciéndonos lo siguiente. Para terminar, Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido y da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí nos muestra abiertamente Santiago que caer en la tentación es caer en el pecado. Cuando nosotros nos dejamos llevar por la tentación, abiertamente estamos pecando, es lo que dice Santiago. Ahora bien, tú tal vez me digas, sí, pero es que la Escritura enseña que no hay nada limpio bajo el sol. Es cierto, es cierto. Veamos lo que el amigo Elifaz le dice a Job en Job capítulo 15. Job capítulo 15. Versículo 15. Job 15:15.
Elifaz le habla a Job y le dice, he aquí, en sus santos no confía. Ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. Claro, porque los cielos fueron ensuciados por el diablo. 16. Pregunta. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua? El verdadero creyente, cuando cae en el pecado, y no escapa por la puerta chica, pero cae en el pecado, reconoce su responsabilidad, como vimos en el caso con David. Confiesa sus pecados al Señor, pide perdón al Señor y se vuelve a Él, como lo hizo David. Dios usó el ejemplo de David para demostrarnos a nosotros y el ejemplo de muchos otros hombres de la Escritura para mostrarnos por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque hay un solo hombre que nunca pecó, y ese es el Señor Jesucristo, y fuera de Él no hay más. Dios nos conoce, sabe lo más, el meollo de nosotros. Él conoce nuestros tuétanos. Podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios nunca. Pensando en eso, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en su primera carta de San Juan, capítulo 1, nos dice, y en el versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. La pregunta, ¿cuándo nos limpia? Cuando confesamos nuestros pecados a Él. Tenemos que ir a Él. Tenemos que reconocer, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y buscar su rostro. Es increíble que este mismo Juan, al concluir la Biblia en Apocalipsis, mira lo que nos dice. Apocalipsis, capítulo 22, cómo concluye la Biblia. Apocalipsis 22. Y observa en el versículo 11. Apocalipsis 22, 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Si somos santos, debemos mantener esa santidad. Porque el diablo siempre engaña a aquel cristiano que pestañea. Y como que dice el proverbio popular, el que pestañea, pierde. Esa es la razón por la cual el Señor les recomendó a los discípulos: velad y orad. Dos cosas importantes. Porque el diablo es muy astuto. Porque es el diablo. Y él es más viejo que tú y yo, tiene mucha experiencia, así como los ancianos. Siempre me gusta escuchar a los viejitos, que uno aprende de ellos, especialmente en el campo. El diablo sabe más por viejo
que por diablo, como dice el dicho popular, tan cierto, tan verdadero. ¿Y vamos nosotros a ganar al diablo? Hermanos, solos no. Solos no. Yo estoy por terminar de grabar el curso en la vida de Pablo. Y no lo he hecho porque he tenido demasiado ruido. Todos mis vecinos, de que empezó esta cuestión y da el 10%, están arreglando las casas, máquinas por allá, por acá, por todos lados. Así que estoy esperando que me instalen una doble ventana para grabar. Pero lo interesante es que Pablo estuvo preso. Y de la cárcel le sacaron para llevarle la muerte. Pero mientras estaba encadenado, él pudo observar detalladamente la vestimenta del soldado. Solo por haber estado preso tantos años. Y la única manera para nosotros como creyentes de poder resistir al diablo es como Pablo nos enseña, que debemos de vestirnos con toda la armadura de Dios. Y qué impresionante que ese bendito hombre pudo mirar en el soldado al cual estaba él encadenado y hacernos una comparación tan precisa con cada artículo que este hombre tenía, tanto en su cuerpo como en sus manos, para que nosotros hoy podamos defendernos ante el diablo. Somos tentados. No por parte de Dios, pero sí por parte nuestra. Oremos. Padre Santo y amado, gracias por tu palabra, la Biblia, que es siempre clara, sencilla y precisa. Te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y amigos y que podamos aprender de este hermoso pasaje que escribiera Santiago a sus compatriotas que huían de Jerusalén por causa de la persecución, advirtiéndole que no iban a venir tiempos mejores y que irían a ser tentados por parte del diablo, como nosotros estamos haciendo en este momento. Que tú bendigas, Padre, cada familia de los hermanos que nos están viendo. En el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo. Te ruego todas estas cosas y te doy gracias, Padre. Amén. Muchas gracias, mi hermano, por tu fiel y atención a lo que dice la Escritura. Espero que haya sido una bendición también para tu vida, como lo ha sido para la mía. Muchas gracias.